Bueno, ahora vamos a partir con la primera exposición de género y sus determinantes sociales sobre la salud, de la doctora Pamela Eguiguren. Ella es doctora en salud pública, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con una larga trayectoria en temas de género y salud. Dejamos con ustedes a Pamela. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, hola, buenos días a todas, todos y todes. La verdad es que es un gusto inmenso estar aquí hoy día y ver este maravilloso auditorio para discutir sobre temas que seguramente también a ustedes les apasionan y por eso están aquí un día sábado a las 8:30 de la mañana. Bueno, la tarea que me toca a mí es poder sentar las bases, digamos, con algunos conceptos clave y algunos elementos importantes de la relación entre género y salud que nos sirvan para alimentar, digamos, la discusión a lo largo de toda la jornada. Lo primero, digamos, vamos a ver el concepto de género y sus determinaciones sociales, pero lo primero que quiero también es provocarles un poco, ¿no? Entonces vamos a ver un par de videos y luego vamos a tener una pregunta para poder interactuar un poco desde la partida. Digamos, lo central, yo creo que ya se ve de esta campaña. Es una campaña contra el cáncer de mamas y la frase final con que termina es, si tanto las queremos, cuidémoslas y entonces digámosle a una mujer que se haga el examen preventivo, digamos, del cáncer de mama, ¿no? Y luego dice, por amor a las tetas, ¿vale? Esa es una campaña que fue realizada en Chile durante, digamos, la administración Piñera y vamos a ver ahora otra campaña, que la idea es que podamos comparar ambas campañas. Breasts come in all shapes and sizes. Wee ones, big ones, 3 kids later ones. But I want to tell you about breasts like these, with dimples, skin like orange peel, crusty or leaking nipples, or a nipple that's become turned in. Most women know that if you get a lump in your breast, you need to get it looked at straight away. But it's not just lumps that can be a sign of breast cancer. If you notice any changes in your breasts, however small, you need to see a doctor, even if you've been for a screening recently. Breast cancer is much more treatable these days, and the earlier it's found, the easier it is to treat.
1 in 9 women in Scotland will develop breast cancer at some point in their life. So don't get scared. Get checked. Bueno, esta segunda campaña es una campaña escocesa, también contra el cáncer de mamas. Y la pregunta, digamos, que queremos hacer, la primera es, en el primer caso, en la primera campaña, ¿quién es y cómo es la persona a quien se le habla en esa campaña? ¿Tienen claro cómo usar el sistema, no? Ya, la tecnología no nos acompañó, pero lo que vamos a hacer es que vamos a dar un par de palabras, ¿no? Siguen valiendo, la pregunta está lanzada. En la primera campaña, ¿cómo es? Digamos, ¿quién es y cómo es la persona a quien se le habla? ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Por acá? ¿Qué corra ahí? Hola. Hola, ¿se escucha? Claro, desde el relato en el fondo, lo que yo pude ver es que se muestra una imagen súper estereotipada de la mujer y se le habla al hombre que de alguna forma tiene que aconsejar a las mujeres que, oye, esto que a mí me gusta tanto de ti, vételo, y realmente no. Que es el estereotipo, digamos, de también la mujer, ¿no? Y como tú dices, se le habla al hombre para que el hombre sea quien le dice a la mujer lo que tiene que hacer, ¿no? En el segundo caso, ¿qué ven de la segunda campaña? ¿A quién se le habla en la segunda campaña? A la mujer, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué podrían decir de cómo es esa mujer a la cual se le habla? A una mujer real, ¿correcto? Correcto. Correcto. Se le habla directamente a la mujer, a una mujer autónoma que toma decisiones sobre su cuerpo y su salud, ¿vale? Esta diferencia, digamos, entre ambas campañas nos ayuda a hacer visible el concepto de género, ¿no? Lo que está detrás, lo que está latente y que tiene que ver con cómo significamos ser hombres y mujeres en la sociedad, ¿no? Y esto que se ve, digamos, en estas dos campañas, está cruzando toda nuestra sociedad, está cruzando toda la forma en que nos relacionamos y está cruzando relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Está definiendo relaciones de poder.
Vale, y esta relación entre sexo y género es una relación, si yo les pregunto, digamos, seguramente muchos me van a decir que género es la construcción social del sexo biológico, ¿no? Y quiero también introducir una discusión también respecto a los alcances, digamos, del concepto de género, que de alguna manera también, en la medida en que han emergido, digamos, y que emergen diversidad de identidad de género, diversidad de orientación sexual, etc., eso también nos muestra el binarismo, digamos, que se ha construido en términos de lo que es hombre-mujer y lo que es femenino y masculino, ¿no? Como un sistema, en el sentido de que lo que biológicamente es hombre tiene que tener una identidad de género masculina, lo que biológicamente es mujer tiene que tener una identidad de género femenina. Y la diversidad pone en cuestión eso, ¿no? Y ahí hay autores, digamos, como Judith Butler, que plantean que esta construcción también de este binarismo hombre-mujer del sexo ya es una construcción social, ¿no? Y hay evidencia, digamos, de una diversidad mucho mayor del punto de vista biológico, que sin embargo solo se recoge en estas dos categorías. Entonces, bueno, género se construye a partir de este binarismo también, porque reconoce este binarismo y este orden social que nos, de alguna manera, nos obliga, digamos, a encasillarnos en este hombre-mujer, masculino-femenino, ¿no? Con toda una serie de significados. Ahora, los desarrollos teóricos sobre las relaciones de género son aportes fundamentales que devienen desde desarrollo de las ciencias sociales y de feministas teóricas. Ahora, a partir de la década de los 70, se introduce la mirada en búsqueda de explicaciones para las diferencias en los resultados de salud que existen entre ambos sexos. Tradicionalmente, en salud se trabaja mucho con la categoría sexo, ¿no? Como una categoría biológica de diferencias inamovibles. Y género nos muestra que estas construcciones sociales que asignan jerárquicamente en las esferas públicas y privadas roles, formas de comportamiento, mujeres y hombres, sobre esta base de diferenciación sexual, genera más que diferencias inamovibles, genera desigualdades sociales en salud entre hombres y mujeres. Un aspecto importante del concepto de género que no hay que olvidar es esta distribución, digamos, esta relación jerárquica entre ambos géneros, ¿no? Porque no es solo que esta distribución, y a veces justamente se usa la complementariedad para afirmar que somos diferentes, nos complementamos y como a justificar de alguna manera las desigualdades. Lo que vemos, digamos, es que esta relación entre hombres y mujeres es jerárquico y por lo tanto define desigualdades de poder entre ambos sexos. Y esto es desde la partida, ¿no? Es un aprendizaje, naturalizamos lo que es una construcción social. Entonces, si yo les pido que piensen un poco en sus vidas y en su socialización, en algún momento en que ustedes se hayan dado cuenta, digamos, de pequeños o pequeñas, que el ser hombre o el ser mujeres implicaba un rayado de cancha distinto, implicaba limitaciones distintas, limitaciones en lo que podíamos hacer o no podíamos hacer, a lo que podíamos aspirar o no aspirar. Y la relevancia que esto tiene es que muchas veces, o sea, la mayor parte de las veces, condiciona nuestras decisiones y nuestras posibilidades y nuestros proyectos de vida, ¿no? Hay momentos, y sobre todo para quienes están en lugares de la sociedad más desprotegidos y más vulnerables, estas decisiones son marcadoras, digamos, y definen proyectos de vida en los cuales podemos estar sometidos y sometidas, digamos, a daño y a sufrimiento, ¿no? Y en lo que nos compete aquí, en desigualdades en salud que son muy importantes. Cuestiones fundamentales es que el género supone un proceso de aprendizaje en los planos simbólico, institucional, normativo, psicológico. Todas estas definiciones también están, y por eso es importante poder hacer esta deconstrucción, porque están en nosotros y en nosotras, ¿no? También el abrir, digamos, el abrirse a la perspectiva de género no es una cuestión tecnocrática, tiene que ver también cómo deconstruimos nosotros mismos eso y cómo podemos trabajar por transformar, digamos, una sociedad y transformar esas relaciones. El género instala esta desigualdad como natural
pero también es importante decir que es dinámico, es distinto en relación al contexto social, cultural e histórico, por lo tanto, se puede, así como se construye, se puede deconstruir, puede cambiar. Ahora, lo que está claro es que esta relación, digamos, de subordinación de lo femenino a lo masculino se reproduce en las distintas culturas y entornos sociales. Otro aspecto central de género es que a través de la división sexual del trabajo articula dos dimensiones complementarias de la economía, lo que es lo remunerado y que se juega, digamos, en el ámbito público, económico, y lo no remunerado, que es el trabajo reproductivo. No hablando solo de la reproducción biológica ahí, estamos hablando de la reproducción de la fuerza de trabajo. Estamos hablando de cómo el trabajo que ocurre al interior de los hogares, el trabajo doméstico, de cuidado, de mantención del hogar, sostiene la fuerza de trabajo para que cada jornada, digamos, de trabajo, los y las trabajadoras estén disponibles para su jornada. Y ese trabajo es invisible en lo social y en lo contable. No se le asigna un valor económico. Hay estudios y países, digamos, que han desarrollado la valorización de este trabajo en sus cuentas públicas y hay estudios que muestran que entre un 20, 25%, hasta un 30% del PIB sería este trabajo que ocurre invisible y sin reconocimiento en el interior de los hogares. Y en términos de división de este trabajo, sabemos que son las mujeres quienes asumen mayoritariamente este trabajo y que este trabajo involucra los temas de cuidado que hoy día, si pensamos en nuestra sociedad y si yo los llevo a ustedes a pensar, los y las llevo a ustedes a pensar en sus propias familias, digamos, qué está pasando con sus adultos mayores, las personas que tienen dependencia, quiénes están asumiendo el cuidado en sus familias, seguro que todas y todos van a encontrar ahí una mujer, ¿no? También hay hombres, pero estamos hablando de cerca de un 90% de mujeres que están en esa tarea, en un trabajo, nuevamente, invisible, que no tiene un reconocimiento social y económico. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia cómo estas construcciones, cómo estos significados que están en juego son determinantes sociales de la salud. Aquí solo traer un estudio que es uno de los primeros estudios de los años 80 de Lois Fairbrook sobre las diferencias en salud de hombres y mujeres en Estados Unidos. Ella revisa las estadísticas vitales y sanitarias entre el año 77 y 81, mirando las diferencias en las causas de mortalidad, morbilidad, limitaciones de corto o largo plazo, uso de servicios y uso de medicamentos. Y cómo, digamos, ella observa diferencias en las causas de mortalidad, donde hay una predominancia en las causas de mortalidad masculinas, los hombres se mueren más, se mueren prematuramente, y luego, en el caso de las mujeres, cómo predominan las limitaciones de tipo crónica, digamos, que se sostienen mucho en el tiempo, y también la autopercepción de salud y el uso, fíjense aquí, personas que usan alguna droga psicoterapéutica también, ¿no? O sea, muchísima, una preeminencia en el caso de las mujeres. Eso todo tiene, digamos, una explicación donde hay que articular lo que es la biología de un componente muy fundamental, que es un componente social, y que aquí en el estudio ella fíjense que los riesgos adquiridos que tienen relación con los roles sociales, el estrés, los riesgos laborales, los estilos de vida, son la primera explicación. Luego los factores psicosociales, luego la atención de salud y, en último lugar, lo que tiene que ver solo con la biología. Entonces, bueno, cuando incorporamos género a la lectura de las desigualdades en salud, se nos abre y se nos amplía nuestro marco explicativo, donde género, a través de tres dimensiones fundamentales que tienen que ver con cómo se distribuye el poder, la distribución de recursos y el reconocimiento en la sociedad, son determinantes para la construcción de inequidades, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya de desigualdades que son injustas, que son evitables, porque tienen que ver con cómo nos organizamos como sociedad. Esas tres dimensiones son tres dimensiones que tenemos que tener muy presentes siempre para el análisis de sexo-género sobre los problemas de salud, ¿no? Porque para poder hacer ese análisis no basta tener datos desagregados,
¿Es fundamental? Sí, es el primer paso. Necesito saber qué pasa con la salud de hombres y de mujeres. No puedo ver como un conglomerado, ¿no? Pero el paso siguiente es cómo me explico esas diferencias, ¿no? Las identifico y luego cómo me explico. Y no solo cómo me las explico en una foto, sino cómo me las explico en cómo se producen, ¿no? Cómo llegamos, digamos, a esas desigualdades. Aquí solo mostrarles un trabajo sobre trabajo remunerado y trabajo doméstico de cuidado y su relación y su impacto, digamos, en la salud mental. No voy a entrar, no les voy a mostrar todo el estudio, solo quiero mostrarles que en ese estudio, al indagar cualitativamente las historias de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadores chilenos, aparecen, digamos, cuestiones estructurales, ¿no? Porque el tema aquí de estudio era la conciliación. Y hoy día hablamos mucho de eso, ¿no? La conciliación trabajo-familia, las políticas en el fondo laborales para la conciliación trabajo-familia. Pero lo que me mostró, digamos, este estudio es cómo están los factores estructurales mucho antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una política, por ejemplo, en una empresa para ayudar a la conciliación, está bien, aporta, pero verdaderamente, digamos, las mujeres que están en mayor dificultad para esa conciliación, probablemente esa política, digamos, de la empresa no va a llegar a ella, sino que justamente son mujeres que requieren de políticas públicas, digamos, de Estado a nivel estructural. Y esto se muestra aquí, ¿no? Porque fíjense que habían dos grupos, un grupo de estrato socioeconómico y género, digamos, de estrato socioeconómico de mayor, digamos, de mayor nivel de ingreso, donde sus historias, digamos, de ingreso al trabajo remunerado eran logros educativos, formación técnica universitaria completa, en el caso de las mujeres también, y de alguna manera su ingreso al trabajo remunerado era el término de eso. En el caso de las mujeres, la maternidad planificada, y por lo tanto luego un nivel de ingresos acorde con el nivel de calificación o de instrucción alcanzado. Pero en el grupo de estrato socioeconómico más bajo teníamos, en el caso de los hombres, formación incompleta por escasos recursos, interrupción por paternidad. En el caso de las mujeres también, interrupción por maternidad. Los hombres ingresando precozmente al trabajo remunerado y las mujeres ingresando tardíamente por la maternidad. Y bueno, bajo ingreso en ambos casos. En el caso de las mujeres también se agregaba en algunos casos la monoparentalidad y para el trabajo doméstico de cuidado, en el caso de los hombres había ayuda de pareja, de la madre. En el caso de las mujeres, muchas solas, digamos, y a veces con un segundo ingreso muy bajo e inestable. Entonces, eso muestra, digamos, trayectorias en las cuales digamos, ahora son mujeres que tienen muchas dificultades de conciliar, pero el problema está en la base, ¿no? Y en esos proyectos de vida el género ha tenido mucha importancia. Aquí hay un testimonio de un hombre, dice que tuve que dejar los estudios postergados para más adelante y dedicarme solamente a trabajar, da lo mismo lo que sea, sino para darle un bien a mi hijo. Ella entonces tenía 16 años. Y aquí el de una mujer, terminé segundo medio. Habían ganas de seguir estudiando, pero no había. ¿Quién me podía ver la guagua? Los horarios no eran compatibles. Después que tuve a mi hija, empecé a trabajar en un packing que era turno de noche. Y aquí se muestran, digamos, los factores que están relacionados a la percepción de efectos sobre la salud mental, como la continuidad sin pausa entre ambas jornadas, la percepción de que el trabajo doméstico de cuidados nunca acaba, la falta de ayuda y de redes, la existencia de presiones, la inequidad en en el reparto del trabajo con otros, o sea, la percepción de por qué yo, digamos, tengo que asumir toda esta carga, la sobrecarga y la mantención en el tiempo y la falta de tiempo para actividades de ocio. Y aquí solo una frase que me parece que es muy decidora, una mujer que dice, yo me agoto, a veces yo me siento cansada porque los niños son muy activos, entonces a veces voy con ganas de que no quiero nada. Quiero acostarme a dormir, quiero, no sé, llegar a la casa y sacarme los zapatos y tirarme arriba de la cama y no puedo. Ella es una mujer de 28 años, separada, con una pareja que consumía drogas y ejerció violencia sobre ella, jefa de hogar, enseñanza media incompleta, 3 hijos, el primero a los 17,
de 13 y 11 años, auxiliar de servicio, jornada completa y sistema de turnos, salario aproximado 180.000 pesos, y a la fecha de la entrevista en tratamiento con antidepresivos. Aquí, digamos, en esta historia se perfila perfectamente la relevancia de la construcción de género y su determinación a nivel estructural en la vida y en la salud de las mujeres, ¿no? Ahora, evidentemente no quiere decir, digamos, también hay consecuencias en la salud de los hombres, ¿no? Aquí estamos dándole énfasis, pero también tenemos que tener claro que la subordinación y la desventaja fundamental a nivel estructural es de las mujeres, ¿no? Y aquí, brevemente, entender que en el ámbito de la producción de inequidad de género en salud hay distintos mecanismos en juego. Este es un marco conceptual posible, un marco que a mí me parece muy interesante. Si ustedes ven la flechita amarilla, lo que intentan visibilizar son puntos de entrada, digamos, para políticas o programas que puedan desarmar estos mecanismos. El primero es la estratificación social, ¿no? O sea, y donde género es un determinante estructural. Entonces, por ser hombre o mujer, tengo una posición distinta, diferente y subordinada en el ámbito social. Luego, eso me expone de manera diferente a problemas de salud. Luego, tengo una vulnerabilidad diferencial frente a esos problemas. Tengo una forma social de defenderme distinta, en el caso de las mujeres, con mayores dificultades estructurales. Y luego, las consecuencias también son diferentes, ¿no? Si nosotros pensamos así brevemente, yo les diría, en exposición diferencial, depresión, nos exponemos de manera distinta. Si yo les pregunto por qué las mujeres tienen depresión, cuáles son sus historias, muchos de ustedes me podrán decir el tema de la carga de cuidadora, la violencia, que es una fuente muy importante, la violencia de género, de depresión en las mujeres. En el caso de los hombres encontramos otras cosas. También encontramos cosas asociadas a los roles. Por ejemplo, el no conseguir ser un proveedor exitoso en la sociedad también es una fuente de depresión para los hombres, ¿no? Luego, la vulnerabilidad, también diferencial. En el caso de las mujeres pueden existir redes de apoyo. En el caso de los hombres hay mayores dificultades en la búsqueda de ayuda. Y si vamos luego a las consecuencias, también vamos a encontrar consecuencias distintas para una mujer que tiene depresión que para un hombre que tiene depresión. Entonces, el género estratifica socialmente y condiciona problemas de salud diferentes y una diferente protección o vulnerabilidad, a veces frente al mismo problema de salud. Y interactúa con otros estratificadores, etnia, clase, edad. En la historia que veíamos recién claramente hay una intersección entre género y clase, ¿no? Y estas diferencias y sus efectos sobre la salud son diferentes de acuerdo al curso vital, el momento vital en que nos encontramos y también al problema de salud específico que estudiamos, ¿no? Me voy a saltar un poquito aquí, solo para mirar, digamos, cómo la división sexual del trabajo nos pone en lugares distintos también en el trabajo remunerado, y eso tiene efectos y consecuencias en el nivel de los riesgos psicosociales que son diferentes para hombres y mujeres. Como vemos entonces, en salud, género nos remite a 5 dimensiones fundamentales a la hora, digamos, de la generación de desigualdades. El estado de salud y calidad de vida. Ahora vimos un poquito lo de salud mental, pero podemos mirar en todo el espectro, digamos, de la salud y la calidad de vida, nos vamos a encontrar con esta diferencia. Acceso a los recursos y a los servicios de salud, también, junto también con el financiamiento de la atención, especialmente en nuestro sistema de salud. Tenemos un sistema de salud muy segregado, donde efectivamente en estos temas, género y clase, se articulan de una manera muy potente, generando desigualdades de acceso a la salud, desigualdades en la calidad de la atención, y esta última línea también de participación versus producción social de la salud. La mayor parte de las trabajadoras, digamos, de quienes trabajamos en salud son mujeres. Sin embargo, los cargos de poder, al igual que en otros ámbitos, digamos, de nuestra sociedad, están mayormente en manos, digamos, de los hombres, ¿no? Entonces, también ahí hay una desigualdad muy patente. Aquí solo para leer una línea y también imaginarnos qué pasa en nuestra sociedad. El cuidador familiar típico de una persona con trastorno mental grave en España, por ejemplo, pertenece al sexo femenino, tiene aproximadamente 64 años de edad y cuida a un hijo con esquizofrenia. Nuestros datos acá nos hablan de que los cuidadores de personas dependientes en un estudio de Senama son 90% mujeres, ¿no?
Y aquí solo mirar estas dos tablas que nos muestran, donde marca la flechita, depresión o síntomas depresivos en cuidadores y cuidadoras. Este es un estudio del Senama del 2007, 25% de depresión o síntomas depresivos. Ahora si miramos el dato desagregado, fíjense, depresión o síntomas, en hombres un 9.2, en mujeres un 28.2. ¿no? Y también el tipo de trastorno de salud mental. Aquí vemos cómo los trastornos psicoafectivos son más frecuentes en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres el abuso de sustancias. Bueno, la última, género entonces, esta es como ¿cuáles son las ideas fuerza, digamos, que nos tiene que quedar? Género es un determinante social y estructural de la salud cuyas dimensiones centrales son la distribución del poder, acceso a recursos sociales y reconocimiento. Se articulan con las de otros ejes de desigualdad como clase, etnia y edad. El análisis sexo-género es una herramienta fundamental para la identificación y el abordaje de inequidades, pero hay que recordar aquí también que estamos hablando de un tema de trabajo, digamos, político, porque estamos en un ámbito de desigualdades de poder. Lo digo porque tenemos que salir un poco del lugar común del enfoque de género como una cuestión técnica, ¿no? Y aquí, digamos, el lugar central lo ocupa el feminismo, digamos, como movimiento transformador que se da en los distintos ámbitos, ¿no? Y en salud también, en el ámbito académico, en el ámbito social, en la calle, nos debe cruzar, digamos, porque esa es la fuerza que impulsa, digamos, las transformaciones. El estudio de los mecanismos centrales de producción de inequidades como exposición y vulnerabilidad diferencial deben servirnos para generar acciones y abordajes desde la política sanitaria y debemos apuntar a acciones transformadoras de las relaciones de poder para construir una sociedad más igualitaria y equitativa. Muchas gracias. Hay personas dándose vueltas para recoger preguntas que pueden hacer en sus papeles que tienen las carpetas. Así que sí, rápidamente les puede, durante las charlas, entregar las preguntas para los expositores. Ya, acá hay una pregunta sobre posibles estrategias o experiencias internacionales respecto a conciliación entre trabajo remunerado y trabajo reproductivo. Vale. Bueno, volviendo como a afirmar, digamos, que hay un tema estructural de base que probablemente es lo más potente para eso, ¿no? Que tiene que ver con cómo hay una corresponsabilidad como sociedad, digamos, de ese trabajo. Las políticas que pueden apuntar a eso, digamos, son políticas que, por ejemplo, cuando se discutió el postnatal en Chile, lo que se proponía, digamos, desde la mirada feminista era un postnatal obligatorio para hombres y mujeres, ¿no? Que pudiera generar digamos, esta corresponsabilidad, ¿no? Terminamos con un postnatal que deja, digamos, como optativa y como digamos, una atribución de la mujer que le cede, digamos, al hombre esos tiempos, ¿no? Esa es una muestra de lo que no se debe hacer. En otros países sí existe postnatales, digamos, irrenunciables, ¿no? Que permiten empujar, ¿no? Porque mucha gente decía, no, pero es que si es que se hace el postnatal para hombres y mujeres, digamos, los hombres no lo van a tomar, ¿no?
Sin embargo, la única manera, digamos, de sentar esas bases es que se generen las condiciones para que no se penalice en el fondo tampoco a los hombres por hacer uso de esos tiempos, ¿no? Entonces, hoy día la realidad probablemente es que ese ceder tampoco se está dando, ¿no? En términos de otras políticas, por ejemplo, en España hay cuidadores, hay programas de respiro, ¿no? Donde para cuidadoras, por ejemplo, que tienen esta labor 24 horas, 7 días a la semana, hay trabajadores sociales que van un día y se hacen cargo en el fondo del cuidado para que las mujeres puedan hacer otras actividades, etcétera, ¿no? Pero también existen otras políticas, estoy pensando, por ejemplo, en Italia también, de personas que ayudan al cuidado, por ejemplo, adultos mayores, que son una política, digamos, de Estado, y que les ayudan a toda la labor, digamos, de hacer compras, etcétera. No, me refiero no solo a adultos mayores dependientes, sino también a adultos mayores que tienen grados de autonomía, digamos, pero que requieren de apoyo. Pero, insisto, digamos, creo que en este caso que yo les mostraba, en el caso de esa mujer fue a consultar a un CEFAM a los 17, digamos, si se recuerdan, el primer embarazo fue a los 17, fue a un CEFAM a pedir anticoncepción. Y en el CEFAM le pidieron que fuera el adulto responsable, que era su abuela en ese momento, porque ella además fue criada por la abuela, sus padres estaban en la droga, etcétera. O sea, una situación de máxima vulnerabilidad, y frente a esa solicitud ella no volvió y quedó embarazada. Entonces, por eso es importante también que estos marcos explicativos los tengamos todos, porque todos y todas tenemos en nuestros roles, digamos, y en donde estemos, contribuciones a quebrar estos mecanismos, digamos, de producción de inequidad. Si hubiera sido el caso que ella hubiera tenido realmente apoyo, cercanía, digamos, desde la atención de salud, podría, digamos, haber habido cambios, digamos, en esta situación. Entonces, el conjunto también de la sociedad que tiene que reflexionar sobre esto. ¿Más?